Gracias, Javi. Y la verdad, muy lindo himno. Tengo la idea que en algún momento lo vi, no sé en dónde, porque no sé, sinceramente, pero me sonó conocido. Así que es fácil de aprender y, como dijo Javi, una letra que exalta al Señor por sobre todas las cosas. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, veníamos viendo algunas cosas que Pedro le estaba diciendo a los hermanos que estaban en la dispersión, que estaban expatriados, hermanos que estaban siendo perseguidos en su momento no solamente por los judíos, ahora también por los romanos. Entonces, Pablo les venía hablando y vimos la semana pasada que Pedro les mandaba a que, o les enseñaba, mejor dicho, que los profetas que habían profetizado, aquellos que habían hablado acerca del Señor, no sabían que los gentiles íbamos a tener la posibilidad de la salvación por medio de Cristo. Sin embargo, eso Pedro le enseñaba para animarles a que, fíjense, ustedes tienen un privilegio que por más de 4.000 años nadie lo sabía, nadie lo conocía, nadie lo tenía en cuenta, porque no sabían que los gentiles íbamos a llegar a obtener la salvación. Y ahora llegamos a versículo 13, y en versículo 13 en adelante, hasta el versículo 16, Pedro les va a enseñar 3 acciones que los cristianos tenemos que poner en práctica cuando estamos en prueba. 3 acciones que los cristianos tenemos que poner en práctica cuando estamos en prueba. Vamos a leer versículo 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, tu gran amor, tu gran misericordia, agradecerte por tu palabra. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés trabajando, Padre, para que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde y que podamos ponerlo en práctica, Señor, por sobre todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pedro entonces les va a enseñar ahora a que tienen que hacer 3 cosas, 3 acciones que tienen que poner en práctica ellos cuando están en la prueba, cuando están en la persecución, como estaban ellos. Y lo primero que les va a decir acá en versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos es algo que la gente de aquel momento hacía. Ellos usaban túnicas. Entonces las túnicas eran largas, llegaban casi hasta sus pies. Para poder andar un poco más rápido, un poco más ágil, ellos lo que hacían es tomaban sus túnicas entre sus piernas y la ceñían al cinturón que tenían puesto. Entonces, de esa manera, ellos llevaban las túnicas agarradas a su cinturón y ellos ahí podían ir un poco más rápido, podían ir hasta correr también. Entonces, Pedro lo que les está diciendo acá es que esto mismo tienen que hacer ellos en el momento de la prueba. Pero no con la túnica. No necesitan ir más rápido porque están en la prueba. Lo que Pedro les dice es tienen que ceñir
los lomos del entendimiento. Poner más ágil su mente. Poner más ágil su entendimiento de las cosas del Señor. Comenzar a andar mejor en las cosas del Señor. Lamentablemente somos pecadores y cuando estamos en alguna prueba, cuando estamos en algún conflicto, en algún tema difícil que nos toca vivir, lo primero que hacemos es acudir a nuestra mente para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo puedo solucionar este problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo uno de mis hijos enfermos, ¿qué hago? Salgo corriendo al médico. O estoy yo enfermo. ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo al médico? Sí, tenemos que hacerlo, tenemos que ir al médico. No tenemos que quedarnos con que el Señor me va a curar. Eso no es lo que el Señor nos promete en su palabra. El Señor por algo nos dio los médicos. O tengo algún otro tipo de problema. Se me quedó el auto, tengo que llegar al culto, ¿cómo hago? Y ahí no sabemos, nos desesperamos, empezamos a ver qué hacemos. Y muchas veces con eso también nos enojamos, ¿no? Lo primero que viene a nuestro cuerpo, a nuestra mente, la ira. Nos enojamos. Somos de reaccionar. Es como lo que enseñan los Ojeda, ¿no es cierto? Acción y reacción. Cuando hay una acción, hay una reacción. Y nuestra reacción principalmente cuando enfrentamos algún problema, algún inconveniente, algo que nos saca de ese caminito por el que nosotros solemos andar, reaccionamos. Y podemos reaccionar de distintas maneras. Y evidentemente los hermanos acá estaban reaccionando sin poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, sin preparar sus mentes para actuar, sin prepararse para tener dominio propio, que es lo que Pedro les quiere enseñar acá, que es lo que Pedro les va a ir diciendo. Entonces, lo primero que vemos acá es que se trata de conocer cuál es la voluntad de Dios en estas circunstancias. Y es difícil. Es difícil. Tenemos un familiar que tiene cáncer en este momento. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No es cierto? Siempre pasa lo mismo. Cuando llegamos a momentos así decimos, ¿por qué? El otro día fuimos con mi hermana, ella tenía ganas de ir al cementerio a llevar unas flores a la tumba donde está mamá, y la fuimos llevando y cuando salíamos justo nos encontramos con un hermano que recientemente perdió a su esposa. Y él nos decía lo difícil que es, lo raro que es llegar a su casa y estar solo, no tener a su esposa para charlar, no tener a su esposa para abrazarla cuando llega de la iglesia. Y él nos decía, a veces me es difícil, no entiendo. Y es lo que nos pasa, porque pasamos por pruebas y no entendemos por qué a nosotros. Imagínense a Job diciéndole al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tocó a mí pasar por todo esto? Él no lo hizo. Gracias al Señor que no lo hizo. Él nos muestra, Él nos enseña, el Señor nos enseña en el libro de Job cuál fue la actitud que Job tuvo en ese momento. Y son momentos difíciles. Imagínense estos hombres y mujeres a los que Pedro les está escribiendo. Tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar su familia, tuvieron que dejar su pueblo, porque eran perseguidos por causa de Cristo. Nosotros conocemos muy bien muchísimos versículos y los podemos recitar de memoria algunos. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y versículo 2 empieza diciendo, por tanto, no temeré.
Por tanto no temeré. Y eso lo conocemos y lo sabemos. Y quizás si pidiera a uno por uno que lo dijera de memoria, lo podría decir, porque es un versículo que es súper conocido. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo sabemos, y lo conocemos, y lo podemos recitar. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, se va de nuestra mente. Se va de nuestra mente. No nos acordamos de estos pasajes. Pedro le dice a los hermanos acá: hermanos, por más que ustedes estén pasando pruebas, estén pasando dificultades, tienen que ceñir los lomos del entendimiento, ceñir los lomos del entendimiento, del conocimiento, prepararse, porque vienen las pruebas difíciles, y tienen que saber, tienen que conocer, tienen que estar con su mente puesta en el Señor, con su conocimiento puesto en las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y así tiene que ser para nosotros. Nosotros sabemos, conocemos la palabra de Dios, podemos memorizarla, podemos ponerla en nuestro corazón, como dice el salmista, para que en el momento de la prueba, lo primero que venga a nuestra mente no sea: salgo corriendo para ver cómo soluciono tal o cual cosa, sino que venga a nuestra mente la palabra de Dios. Que de nuestro corazón y de nuestra mente surja la palabra de Dios para acordarnos de lo que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque Él les estaba hablando allí de ir y predicar el Evangelio, es una promesa que también está hecha para nosotros, para cada uno de sus hijos. El Señor nos promete que está con nosotros cada uno de los días de nuestras vidas. Entonces necesitamos tener entendimiento, necesitamos tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice para cada circunstancia que nos toca vivir. Y después le va a decir, allí mismo, versículo 13, que sean sobrios. Le dice, tienen que ser sobrios. Y ser sobrio es todo lo contrario a estar ebrio, ¿no es cierto? Cuando uno está ebrio, el alcohol domina tu cuerpo, domina tu vida. No sabes lo que haces muchas veces. Hemos visto a gente que está alcoholizada y que va caminando por la vereda y va de un lugar a otro, bamboleándose. O a veces los vemos tirados porque están totalmente embriagados, no tienen dominio sobre sí mismos. Ser sobrios es estar dominando nuestro cuerpo, es estar dominando nuestra mente, es estar dominando nuestra vida. Confiar y esperar en que el Señor haga lo que quiere hacer por medio de la prueba, que como dice Santiago, es completar la obra en nuestras vidas. El Señor nos va moldeando. Es como el alfarero y el barro. El Señor es el alfarero y nosotros somos los vasos de barro. Y el Señor nos va moldeando. Y muchas veces el alfarero tiene que destruir ese vaso y volverlo a moldear. Tiene que empezar de nuevo.
Y así lo hace el Señor con nosotros por medio de las pruebas. Así lo hace el Señor con nosotros por cada una de las circunstancias que nos hace vivir cada día. Entonces, Pedro les dice acá que sean sobrios. Y por último, en este versículo, le dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad en la gracia. Algo que también nos cuesta mucho hacer, sobre todo cuando hay dificultades, sobre todo cuando hay pruebas. ¿Por qué voy a esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Si quizás yo puedo solucionarlo, si quizás yo puedo encontrar cuál es el problema en el auto y arreglarlo. Por supuesto, tenemos que hacer cosas. Tenemos que tratar de solucionar los problemas que vienen y que nos acosan, nos ponen en peligro. Pero necesitamos esperar en el Señor. Necesitamos esperar en el Señor. Esperar en esa gracia de la que Pedro les venía hablando en los versículos anteriores. Esa gracia salvadora que les dijo a ellos que tenían a su favor. Me acuerdo un día charlando con un hermano en una reunión de oración, hablábamos acerca de esperar y confiar en el Señor. No sé si estábamos en este pasaje estudiando o no, pero hablábamos de confiar en el Señor. Y el tema salió y empezamos con que si tengo que ir al médico, si no tengo que ir al médico, tengo que confiar en el Señor. Él me va a curar, Él va a guardar mi cuerpo y todo eso. Entonces, se me ocurrió en ese momento y le dije, hermano, ¿vos cuando salís de tu casa ponés llave? Y él me dijo, sí. ¿Y por qué? Si el Señor cuida de tu casa. Y el Señor nos da pasos para que nosotros sigamos y tengamos cuidado de nuestras cosas, de lo que Él nos provee. Y confiamos en que Él lo cuida. Y confiamos en que Él está en el cuidado de todas las cosas. Confiamos en que nada pasa en nuestras vidas sin que Él lo sepa. Él dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en el Señor? ¿Cómo no vamos a esperar en el Señor? ¿Cómo no vamos a esperar en esa gracia que Él tiene para con nosotros? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías si te toca una situación difícil? Yo siempre digo, si me vienen a robar a mí y yo estoy solo, yo lo dejo, que se lleven todo, que me saquen hasta las medias si quieren. Pero ¿cómo actuaría si vienen a robarme y estoy con mi esposa? ¿Cómo actuaría si vienen a robarme y estoy con mi hija y mi nieta? Y no sé, sinceramente no sé cómo actuaría en ese momento. Pero eso es lo que necesitamos entender. Esperar en el Señor, confiar en el Señor. Primero, confiar de que Él no va a permitir que vengan a robarnos cuando estamos con algunos familiares. Pero si vienen, necesitamos confiar en que Él va a cuidar de nosotros. Y tenemos testimonios de muchas personas que han estado en situaciones difíciles y que el Señor les cuidó. A nosotros mismos nos han entrado a robar en casa y por la gracia de Él, en ningún momento que entraron estábamos en casa. Él nos estaba cuidando. Y si te pasa esto, podés decir, ¿por qué, Señor, dejaste que roben en mi casa? Sin embargo, tenemos que saber que Él está cuidándonos,
que en Él estamos confiando, que en Él estamos esperando. Y esto es lo que Pedro le dice acá a los hermanos. Necesitan esperar en el Señor, necesitan confiar en el Señor, necesitan confiar en que Él está cuidando de ustedes. ¿Es difícil lo que están pasando? Sí, es difícil. No es simple, no es fácil la prueba que ellos estaban pasando. No son fáciles las pruebas que nos tocan pasar. Sin embargo, Él está en cuidado de nosotros. Él está guiándonos en cada momento para que no nos pase algo que esté fuera de su voluntad. Y no nos va a pasar. Él cuida de nosotros. Versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo primero entonces que veíamos que tenemos que hacer es entender, preparar nuestra mente, ceñir nuestra mente. Lo segundo que tenemos que hacer, ser hijos obedientes. Eso es sencillo, ¿no? Nos gusta ser obedientes, como nuestros hijos, como fuimos nosotros cuando éramos chicos, súper obedientes a nuestros padres, ¿no? No podían quejarse, no podían decir nada de nosotros. Yo me acuerdo, siendo chico, alquilábamos una casa en Virreyes, alquilaba mi papá una casa en Virreyes. Y les estoy hablando de 1970, un poquito antes. Y claro, no había un bombeador en la casa que alquilábamos, pero sí había un tanque. Entonces papá llegaba todas las tardes, todas las noches de su trabajo, conectaba una manguera a la bomba de agua, que algunos no deben saber ni siquiera lo que es, pero había una bomba de agua que tenías que bombear por un rato largo para llenar el tanque. Y papá y mamá nunca me pegaban a mí. Saben que ellos no me castigaban pegándome. El castigo que ellos tenían para mí era encerrarme en el baño. Y eso era lo peor. No podía salir del baño hasta que no esté dispuesto a pedir perdón. Pero claro, como hijo obediente, un día me di cuenta que si yo abría la canilla se vaciaba el tanque. Ese día cobré. Por primera vez creo que cobré. Porque, claro, si yo vaciaba el tanque, papá tenía el doble de trabajo después. Pero mayormente éramos obedientes. Vivíamos justo lo que es el campo grande de la Fate. Y siempre nos cruzábamos con mis amigos. Claro, era calle de tierra. El único vecino que tenía auto era el de al lado y tenía un Renault 4, así que lo veíamos a la distancia cuando venía. Y nos cruzábamos al campo de la Fate a jugar al fútbol. Allí estaba la canchita, había una lagunita en la que íbamos a pescar ranas y un montón de otras cosas que hacíamos ahí con los otros chicos. Hasta que un día uno de ellos, teníamos 6 años y se le ocurrió ir un poco más allá. Y más allá estaban las vías del ferrocarril, las de el Mitre que va para Campana, creo que es. Que sale de Victoria y va, creo que para Campana. ¿Sí, no? Y del otro lado de las vías, lo que es Bancalarie, para nosotros ahora, ahí donde hay ahora un club de rugby hermosísimo, ahí había una quema. La quema, ahí era donde iba toda la basura, lo que es el ahora, estaba ahí. Y un día a uno de los chicos se les ocurrió ir. Y fuimos. Claro, con 6 años. ¿Se imaginan cómo estaban nuestras mamás cuando volvimos? Ese día también cobré. Y aprendí a ser un poco más obediente. Pero cuando somos chicos y nos dicen que no a algo, lo primero que hacemos es ir a hacer eso. Me acuerdo, teníamos una salamandra en nuestra casa ya con Ali y le decíamos a Felipe que no tenía que tocar porque se iba a quemar.
No toqué, Felipe. Cada vez que se acercaba, no toqué, Felipe, te vas a quemar. Hasta que un día tocó. Después no tocó nunca más. ¿No? Y somos así. Aprendemos por golpearnos. Aprendemos por duros que somos. Menos mal que cuando somos grandes no somos así, ¿no? A todo lo que el Señor nos dice que no tenemos que hacer, ahí vamos. Ahí vamos. Y otra vez, reaccionamos de distintas maneras. Algunos reaccionan muy pacíficamente y otros reaccionan con ira. Reaccionan con enojo. Algunos reaccionan por orar, por arrodillarse y pedir al Señor que los libre de la prueba. Y otros reaccionan por alejarse del Señor. ¿Por qué voy a querer seguir al Señor? ¿Por qué voy a querer confiar en el Señor? Fíjate en la situación en la que estoy. Fíjate lo que me está pasando. Me quedé sin trabajo. Mi esposa me dejó. Mis hijos no quieren verme. Gracias al Señor, muchos de nosotros no tenemos esos problemas. No por lo menos ahora. Hay trabajo, hay salud, tenemos a nuestras esposas, tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestra familia en Cristo que nos ayuda y nos apoya cada día. Pero si llega el momento, necesitamos ser hijos obedientes. Necesitamos ser hijos obedientes, que es lo que Pedro le decía acá a ellos. Y podemos ser hijos obedientes por entender que lo que pasó antes en nuestra vida, antes de haber creído en Cristo, antes de haber aceptado a Cristo, son cosas que ya pasaron. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos al Señor con nosotros y de nuestro lado. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Y Pedro le dice acá, sean hijos obedientes. Y sean hijos obedientes por no conformarse a este siglo, como dice Pablo en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil no volver la vista atrás y ver cuando nos iba mejor, como Israel. Miraban a Egipto y decían, allá teníamos por lo menos cebollas para comer y teníamos agua. Ahora estamos en el desierto, Moisés. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevas? Pero el Señor era el que los guiaba. Y el Señor fue quien proveyó de comida, el maná. Y aun cuando fueron más duros, les dio carne. Y les dio carne hasta que dice que salía por sus ojos. Para mostrarle que Él era quien tenía cuidado de ellos. Y le dijo a Moisés que golpease la roca para que saliese agua. Todo por la desobediencia. Todo por la desobediencia. Necesitamos ser hijos obedientes, le dice Pedro acá a los hermanos. Necesitamos ser hijos obedientes a nuestro Padre. La palabra de Dios nos enseña cada una de las cosas a las que tenemos que obedecer. Desde orar hasta ser fieles en la tentación, hasta ser fieles en el momento de la prueba. El Señor nos entrega todo eso. Él nos lo da por su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser hijos obedientes? Aprendiendo cada vez más de su palabra,
aprendiendo cada vez más de lo que el Señor quiere de mi vida. Si yo aprendo lo que el Señor quiere de mi vida, puedo ponerlo en práctica. Si no, no voy a poder. Si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, lo primero que Pedro les enseña es que tienen que tener ceñido el entendimiento, tienen que tener mayor entendimiento. Lo segundo que les va a decir es que tienen que ser hijos obedientes. Y eso se logra, como dijimos recién, por medio de la palabra de Dios. Pero ahora va a ir a versículos 15 y 16 y les va a decir lo tercero que ellos tienen que hacer si quieren vivir una vida que glorifica a Dios en medio de las pruebas. Perdón. Versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tu vida y por mi vida, nos santificó. Dios nos ve ahora como si fuésemos un hombre y una mujer santos por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio que Cristo hizo allí. Pero Él ahora quiere que vivamos nuestras vidas también de una forma santa. Santo no es vivir sin pecado, porque no podemos hacerlo, porque somos pecadores. Santo es vivir nuestra vida apartada para el Señor, entregada a nuestro Señor. Antes no teníamos nada para entregar porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que somos salvados, ahora que tenemos vida, tenemos una vida para entregar a nuestro Señor. Necesitamos dar nuestra vida por completo al Señor, apartar nuestra vida para Él. Y esto no quiere decir que tenés que dedicar tu vida al Señor y dejar el trabajo y dejar de estudiar. No. Aun cuando estás trabajando, tu vida tiene que pertenecer al Señor. Aun cuando estás estudiando, tu vida tiene que pertenecer al Señor. No al mundo. No a Satanás como antes. Porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Y el Señor nos llama a vivir vidas santas. El Señor nos dice que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Que tenemos que ser santos porque tenemos que identificarnos con nuestro Padre Celestial, que es santo. Y no podemos salir del mundo. Y el Señor Jesucristo lo enseñaba cuando oraba. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes de él. Nosotros necesitamos vivir vidas alejadas del mundo. Lo que al mundo le agrada ya no nos tiene que agradar a nosotros. Al mundo le agrada el pecado y todo lo que el pecado implica. Bueno, nosotros tenemos que decir que no a eso. Decir que no a las cosas que nos tientan a alejarnos del Señor. Siempre digo, Satanás no va a venir a tentarme a mí con un cigarrillo, porque no me interesa fumar. Pues ni siquiera intentaría agarrar ese cigarrillo. Pero sí va a buscar mis debilidades, sí va a tentarme en las cosas que más flojo estoy. Y allí es donde tengo que fortalecerme. Allí es donde tengo que buscar cómo escapar de esas situaciones. Si tu problema es que cuando vas manejando todo te hace enojar,
porque uno se cruza, porque otro se queda en medio de la calle parado cuando vos estás yendo para ahí, si estacionan en el lugar que vos tenés que estacionar, y eso te hace hervir en ira, tenés que prepararte para eso. Tenés que fortalecerse en eso, fortalecerte en eso. Y si tu problema es la mentira, que cuando necesitas faltar al trabajo lo llamás a tu jefe y le decís, estoy enfermo, tengo 37,5. Eso no es estar enfermo. Si cuando lo llamás a tu jefe y le decís, como escucho tantas veces en el trabajo, se murió tal o cual familiar, estoy triste, estoy mal, estoy angustiado. Y resulta que 2 meses después se vuelve a morir el mismo familiar. No sé cómo fue. Pero esos son los argumentos, esas son las cosas que hace el mundo. Y nosotros tenemos que alejarnos de eso. Nosotros tenemos que estar lejos de eso. El Señor nos enseña con Pablo en el libro de Efesios, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para tener que dar a los demás. Eso es el cambio que tenemos que hacer. Y es difícil sacar de nuestra vida hábitos que traemos de 40, de 30, de 20 años arrastrando. Pero eso lo logramos por poner las cosas que el Señor quiere que hagamos. Sacamos algo de nuestra vida e ingresamos otras cosas a nuestra vida. Las cosas que agradan al Señor. Si no me gustaba trabajar, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a trabajar. Si no me gustaba compartir, ahora necesito compartir, porque eso es lo que agrada al Señor. Pues esas son las cosas que agradan al Señor. Y así podés pensar en 1000 cosas. Pero el Señor nos llama a vivir vidas santas, a vivir vidas que agradan a Él, a vivir vidas que dan la gloria a Él. Entonces, encontramos acá 3 acciones que los cristianos tenemos que poner en práctica cuando estamos en pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Abrir nuestro entendimiento, conocer más de la palabra de Dios, entender más de la palabra de Dios, para que cuando llega la prueba podamos salir victoriosos de ella. Ser hijos obedientes. Y para ser hijos obedientes, yo quería ser un hijo obediente, iba y le preguntaba a mi papá qué tenía que hacer, qué quería que haga. Bueno, acá me habla mi papá. Acá me habla quien me adoptó, quien me hizo su hijo. ¿Querés saber qué tenés que hacer cuando estás en una prueba? Tenés que ser un hijo obediente. Y vas a saberlo por medio de la palabra de Dios. Y por último, tenés que mantenerte santo. Es difícil. En la prueba es difícil. Hay momentos en los que queremos largar todo. Hay momentos en los que Satanás mismo se encarga de palanquear un poco más el lugar en donde te duele, para que te duela más. Él te golpea ahí, en donde vos ya estás golpeado, para que digas, no quiero saber más nada con el Señor y con esta vida que llevo. Sin embargo, el Señor nos llama a vivir vidas santas, vidas apartadas para Él, vidas que glorifican a Él. Entonces, hermanos, en este pasaje de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16, aprendemos que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ser hijos obedientes y tenemos que ser santos, vivir vidas santas que glorifican a nuestro Señor. Y si estás escuchando y no entendés
mucho de esto. Te quiero decir que para poder ser un hijo obediente, lo primero que tenés que hacer es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él murió, derramó su sangre y cargó sobre Él todos los pecados, los tuyos y los míos. Y que Él quiere darte vida eterna, que esa sangre preciosa que Él derramó puede darte perdón, puede darte redención. Entonces te animo a que en el día de hoy hables a Dios, confieses que eres un pecador o una pecadora y pidas que la sangre de Cristo cubra todos tus pecados. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra. Queremos agradecerte porque la situación que estos hermanos estaban pasando era difícil, era angustiante, era dolorosa, Señor, para ellos en su momento, igual que lo sería para nosotros, si tuviésemos que dejar nuestras casas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra iglesia para irnos a otro lugar, huyendo de aquellos que persiguen, Señor, a los cristianos. Pero a pesar de eso, tú has puesto a Pedro para enseñarles, para hablarles de cómo vivir su vida cristiana en situaciones así. Rogamos, Padre, que como hemos aprendido hoy, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad en nuestra vida, podamos tener un mayor entendimiento de cuál es tu voluntad. Podamos ser hijos obedientes y podamos mantenernos santos, aún en esos momentos difíciles. Rogamos que trabajes en nuestras vidas, que podamos ponerlo en práctica a partir de hoy, Señor, para que tengamos vidas que son victoriosas y que te glorifican a ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.